Cambiamos completamente el foco informativo. Les cuento que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, abordó el día de hoy sobre el arresto en Estados Unidos de Armando Fernández Larios, ex militar implicado en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esto luego de que su nombre apareciera en la lista de los peores criminales detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, donde figuran 42 chilenos. Al respecto, la autoridad confirmó que el gobierno sabía que estaba detenido y que las solicitudes de extradición les corresponde realizarlas al Poder Judicial. Un breve contexto les voy a contar a esta hora, bueno, ustedes también lo pueden conocer en cnnchile.com. Fernández Larios tiene antecedentes judiciales conocidos en Estados Unidos por el atentado de 1976 en Washington, que terminó con la muerte del ex canciller chileno Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronnie Moffitt. Según Human Rights Watch, el ex agente llegó a Estados Unidos tras un acuerdo con fiscales federales. Se declaró culpable por encubrimiento en ese crimen y cumplió una pena de prisión de 5 meses. En nuestro país, su nombre figura además en causas por violaciones a los derechos humanos, como les señalaba al comienzo. Diversas organizaciones lo vinculan a episodios asociados a la Caravana de la Muerte y a hechos ocurridos en los primeros meses de la dictadura. Vamos a escuchar qué dijo sobre este tema el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren. Atención. El caso de Fernández Larios, lo que sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, de que estaba detenido, y está detenido hace bastante tiempo. Sobre su situación legal específica en Estados Unidos, nosotros no nos corresponde informar sobre eso, pero lo que puedo señalar es que sí está detenido y creemos que obviamente esa calificación que se ha hecho de Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad. 1:56 p.m, hora de revisar información internacional. Ya está con nosotros en el estudio de CNN Tarde la periodista Isel Guerra para abordar diferentes temas que tienen que ver, por supuesto, con lo que hemos estado reportando durante las últimas jornadas. ¿Cuál es la actualización desde Estados Unidos a propósito, Isel, de manifestaciones que se han vuelto cada vez más masivas y qué tono ha adoptado el presidente de Estados Unidos? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Sí, una cierta reducción en el tono es lo que se ha visto de parte del presidente de Estados Unidos en temas migratorios, particularmente con lo que ha ocurrido en estos últimos días en la ciudad de Minneapolis. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente de Estados Unidos ha sacado al jefe de la patrulla fronteriza. Estamos hablando de Gregory Bovino, comandante general de la patrulla fronteriza, y que está previsto precisamente que durante esta jornada abandone la ciudad junto a otros agentes que van a regresar a sus respectivos sectores. Lo que se entiende fue una decisión mutua entre precisamente la figura de Bovino y la Casa Blanca. Todo esto cuando él precisamente había asegurado, a raíz de la muerte de Alex Preti, que supuestamente este enfermero de 37 años tenía la intención de masacrar a agentes federales, pese a que los nuevos videos y registros han dejado en claro que Petri en rigor tenía un teléfono celular al momento en el que ocurría precisamente esa acción este fin de semana recién pasado. Él sale y llega precisamente hasta esta ciudad de Tom Homan, que es el denominado SAR de la frontera. Medios estadounidenses han planteado que existiría cierto alivio de republicanos y funcionarios de seguridad nacional a raíz de la llegada de su nombre precisamente hasta esta ciudad en Estados Unidos, y él va a reportar directamente a Donald Trump en medio de la aplicación de la ley migratoria precisamente en esta zona de Estados Unidos. A ello además se suman por lo demás conversaciones telefónicas con demócratas, autoridades locales con quien ha logrado conversar en estas últimas horas. Todo esto en medio de la presión que han dejado en claro algunos republicanos, quienes han estado presionando por una investigación más amplia respecto a lo ocurrido no solo con la muerte de este hombre de 37 años durante este fin de semana, sino que también se sumaba a el asesinato a inicios de este mes de Renee Wood, también otra mujer estadounidense de 37 años que moría en esa oportunidad a manos de un agente de ICE. Un candidato republicano a gobernador también renunciaba como una de las tantas consecuencias que ha dejado en temas políticos, sin ir más lejos, lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos días en Minneapolis.
Vamos a cambiar de tema, nos vamos a mantener en Estados Unidos en esta oportunidad con el inicio de un juicio que ya se advierte histórico, y esto es porque una joven de 19 años ha demandado a diferentes aplicaciones de redes sociales, entre ellos TikTok, YouTube y también Meta, que es la filial, ¿no?, de Instagram y de Facebook, bajo la acusación de que precisamente estas redes sociales generan adicción. Un juicio que arranca en California, donde incluso se espera que testifiquen importantes ejecutivos del sector bajo esta premisa, ¿no?, la de que el diseño de los algoritmos de estas plataformas generó que ella se convirtiera en una persona adicta a las redes sociales y que incluso afectara negativamente su salud mental. Es un juicio inédito, es el primero en medio de una ola de demandas que han enfrentado, por cierto, estas aplicaciones bajo crecientes acusaciones de que conducen a conductas adictivas. Lo cierto también es que las empresas se han ciertamente blindado bajo una ley que exime a las plataformas más bien de responsabilidad de lo que publiquen terceros. Todo esto en medio de un debate respecto de los algoritmos de estas redes sociales. Habrá que ver finalmente cuál va a ser la determinación que adopte la justicia en medio de este juicio, que debería arrancar durante esta jornada en medio también de lo que han sido numerosas demandas contra las redes sociales en Estados Unidos y también, ojo, algunos países como Australia que ya han comenzado a prohibir las redes sociales para los menores de 16 años. En Francia también se ha instalado un debate respecto también de las redes sociales en los menores de edad. Nos vamos hasta Europa, precisamente, en rigor hasta España, con esta decisión que ha dado a conocer el gobierno de Pedro Sánchez durante esta jornada, la de regularizar a unos 500.000 migrantes que están en este país, una regularización a través de un decreto que por lo demás se convierte en una medida inédita. No se aplicaba una decisión de estas características hacía más de 20 años. Yo les mencionaba 500.000 beneficiarios en situación irregular o que sean solicitantes de asilo, quienes van a tener que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, haber estado en España hasta antes del 31 de diciembre del 2025, llevar más de 5 meses en este país y no tener antecedentes penales. Bueno, a contar de abril y hasta finales de junio, estas miles de personas van a poder regularizar su situación migratoria. Esto tras alcanzar un acuerdo los partidos de Podemos y el PSOE, que es el partido de Pedro Sánchez, en medio también de lo que han sido críticas por parte de la oposición española ante esta medida extraordinaria que se ha tomado en la nación europea. Regresamos hasta América del Norte con estas imágenes que llegan desde Toronto, en Canadá. Nevadas inéditas e históricas que registran récords por estos días tras este fenómeno meteorológico que cubría gran parte de Estados Unidos y también, por cierto, de Canadá. Es la mayor nevada en la historia de esta ciudad, la más poblada de Canadá, casi 60 centímetros de nieve que dejaban varios efectos, al margen, por cierto, de la imagen más pintoresca, ¿no?, de las familias saliendo a las calles durante estos últimos 2 días. Más de 500 vuelos cancelados, particularmente el día domingo, que forzaban además el cierre de escuelas, y a eso además se sumaban los accidentes de tránsito. Casi 440 colisiones registradas solo en la ciudad de Toronto, con varias interrupciones, particularmente en el transporte público, múltiples retrasos y cierres debido a esta tormenta invernal que también dejaba varios efectos en Estados Unidos el pasado fin de semana, y con temperaturas bastante gélidas por lo demás que están previstas para esta zona del continente para lo que resta de esta semana. Vamos a dejar atrás en nuestro continente, nos vamos hasta Asia con estas imágenes que llegan desde Filipinas. Un ataque con un lanzacohetes contra un alcalde de una localidad al sur de este país, en la provincia de Manguín, en Danao. 2 personas, y lo están viendo ustedes ahí en pantalla, a bordo de este vehículo, una especie de furgón, que se bajaron precisamente de este auto para disparar, uno de ellos con un lanzacohetes, contra este vehículo blindado en el que estaba viajando un alcalde de esta localidad. Esta persona logra escapar, Ahmad Mitra resulta ileso. Sin embargo, 2 miembros de su equipo de seguridad terminaron con heridas que no han sido informadas respecto de su gravedad. Todo esto en medio de una región que arrastra desde hace 5 décadas un conflicto separatista. Hay varios grupos armados implicados, 5 décadas por lo demás donde se ha perdido la vida de 150.000 personas y millones también se han visto desplazadas producto de la violencia que se registra
registra en esta zona de Filipinas. Hablando de imágenes impactantes, nos vamos hasta Italia, en Sicilia, lo que está viviendo esta localidad. Estamos hablando de Nicemi, una localidad de 25.000 habitantes que actualmente parte de esta ciudad está al borde de un precipicio. El mismo alcalde ha reconocido que la situación es grave. Bueno, ¿cómo se ha llegado a esto? Todo esto debido a un sistema frontal que se dejaba sentir la semana pasada en parte importante de Europa y que finalmente terminó por derribar una sección de esta ladera. Estamos hablando de un deslizamiento de tierra que comenzó el día domingo y que ya se extiende por 4 kilómetros. Lo están viendo ustedes ahí en las imágenes aéreas de esta jornada. Esto ha llevado a la evacuación de 1.500 personas. Las escuelas han debido cerrar. La preocupación está puesta en una carretera también, que es uno de los pocos puntos de ingreso a esta localidad. Y ojo también con declaraciones, por ejemplo, del director general de la Protección Civil, que señalaba el día de ayer por la noche: todas las casas en un radio de 50 a 70 metros eventualmente se podrían derrumbar. Es una noticia que acapara, por cierto, las miradas allá en Italia ante el riesgo de que esta emergencia pueda seguir avanzando durante esta jornada. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con estas imágenes que llegan desde Japón y es la despedida a 12 pandas gigantes, los últimos que quedan en Japón y que se van de regreso a China. Ojo también con el momento en el que ocurre esto, ¿no? Y la denominada diplomacia de los pandas. Bueno, en medio de tensiones, por cierto, entre China y Japón a raíz de las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi debido a la situación en Taiwán. Es el fin de una era, así lo están calificando los medios locales en medio de estas tensiones, porque si bien ha expirado este acuerdo de préstamo, que por lo demás comenzó en 1972, por primera vez Japón se va a quedar sin pandas en estas 5 décadas. Chao Chao y Lei Lei se van de regreso entonces hasta su país de origen, estos dos hermanos que de hecho nacieron en este recinto japonés, pero en rigor, José, lo que establece, por cierto, este tipo de acuerdos es que la propiedad de los pandas le pertenece a China. Por eso hemos visto cómo, por ejemplo, en otras naciones, es el caso de Estados Unidos, han podido ir, pero muchas veces también regresar a China en medio de estos acuerdos. Mira, ahí en base a lo que se señala en el acuerdo que nos contaba Isel Guerra, terminando este comentario internacional de día martes. Isel, con la imagen de los pandas gigantes, como tú decías, dejamos hasta acá el comentario. Que tengas una buena tarde. Igualmente, que estés muy bien. Chao, nos vemos. 2:06, vamos a la pausa. Al regreso hablamos de deporte en CNN Tarde.